La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Duda que la gente no tiene que comer, que los niños no tienen que comer. No toman sus 3 alimentos diarios. Así es. Acabamos de ver algunos estudios que muestran de que más o menos la tercera parte de los peruanos no consumieron sus alimentos en las últimas 24 horas. Eso es un estado de inseguridad alimentaria severa. Gracias amigos por seguirnos en el canal cienciaperú.tv. En esta oportunidad tenemos como invitado al doctor Mario Tavera. Es un médico dedicado a la niñez, pediatra. Y la niñez para nosotros, como ustedes nos han seguido, saben muy bien que es primordial para el futuro. Porque de acuerdo a cómo se les trata de niños, su alimentación, tendremos adultos que se encargarán de un país para tener la pendiente hacia abajo o hacia arriba. Todo depende de ellos. De modo que, gracias, estimado doctor, por aceptar esta invitación. Gracias, doctor, por la oportunidad. En 1850, por ahí más o menos, los holandeses eran los más bajitos de Europa. Su talla promedio era 1,62 m, 63. Eran más bajos que los peruanos. Y ahora son los más altos del mundo. Alguien me contaron, no conozco Holanda, pero me cuentan que los holandeses andan con su botella, no de agua como nosotros, sino de leche, tomando leche. Obviamente sabemos que la leche tiene calcio y, en fin, la alimentación que aparentemente han tenido bastante estudiada. En nuestro país, por lo que veo, el drama es tremendo porque la gente que tiene poca plata, no tiene tampoco la educación para aprovechar lo máximo de esos recursos y alimentarse bien. ¿Cómo usted ve después de haber llevado a cabo este informe del seminario La anemia infantil en el Perú, situación y retos, una nueva perspectiva? Es un observatorio, medicina, salud y sociedad que realizó el Colegio Médico del Perú en septiembre del 2023. Ustedes seguramente han discutido estos temas. Sí, bueno, claramente Perú tiene un grave problema en relación al tema de la nutrición, en general de todos los peruanos, pero en particular de los grupos más vulnerables. Los grupos más vulnerables desde el punto de vista biológico son los niños, las madres gestantes, los adolescentes, especialmente las adolescentes mujeres que están en condición y que van a ser madres, ¿no? Pero también hay grupos sociales que están en una condición mayor de vulnerabilidad en términos nutricionales, como son las comunidades rurales, especialmente en la Amazonía peruana. La Amazonía sufrió el impacto de políticas inapropiadas y no conservación, en donde se ha ido perdiendo la diversidad alimentaria, que era, parece que ellos eran antes más altos de lo que son ahora, ¿no? Pero bueno, producto de la contaminación, producto de la caza indiscriminada, de la falta de conservación del ambiente, ha habido un deterioro. Entonces tenemos en el Perú un doble problema en materia nutricional. Por un lado tenemos problemas de malnutrición, eso es lo que se llama malnutrición, porque por déficit y por exceso. Por exceso tenemos una creciente obesidad. No me diga, doctor, yo quedo sorprendido que ahora que tomo el Metropolitano para ir a la universidad, veo jóvenes de 20 años obesas que están chupando su caramelo. Así es, y eso tiene que ver básicamente con dos temas. Falta de educación nutricional, como usted lo dijo, que pueden elegir con el mismo dinero comprar una cosa u otra cosa, pero también los alimentos más baratos, a los cuales tiene acceso la población más pobre, son los que tienen mayor cantidad de grasas saturadas, de azúcar, de sal, y entonces la gente que tiene más obesidad en estos momentos son la gente más joven, pero también los más pobres. Cuando antes el concepto de obesidad estaba asociado a la riqueza, ¿no? Hace decenas de años, ¿no? Sí, me acuerdo. Qué gordita está esa chica, decían, qué gordita está esa chica. Está sanito, qué sanito está mi abuela, por ejemplo, decía, qué sanito estás gordito.
Hoy sabemos que la gordura no es signo de salud, sino por el contrario, tiene una serie de complicaciones. Y por otro lado tenemos problemas de déficit. En un caso de exceso, es que se expresa en gordura, digamos, y por otro lado en problemas de déficit. Lo más importante problema de déficit es la desnutrición crónica. No obstante los progresos que el Perú ha tenido, que ha logrado bajar en los últimos 20 años la desnutrición crónica infantil en menores de 5 años de 29%. Eso he visto a en las 12%. estadísticas, pero Sí. todo es relativo, doctor, hay que compararse con cómo ve el mundo. Así es, así es. Sin embargo, 12 es una cifra alta todavía, pero por sobre todo lo más grave son las brechas. Por ejemplo, la desnutrición crónica en los niños de las áreas rurales es el triple del de las zonas urbanas. Y en las comunidades indígenas amazónicas es 4 veces mayor que los promedios nacionales. Eso por un Eso es lado. impresionante, sobre todo que uno ve la selva, hay peces, hay frutas, y caray, Pero se han ido deteriorando, ¿no? Se han ido por la contaminación. por la contaminación, también ha habido políticas de no protección de los recursos naturales. Y ha también habido la falta de ciertas- conocimiento de las bacterias, los microbios. Así es, ciertas prácticas también tradicionales, lamentablemente, como por ejemplo el uso del barbasco. El barbasco es un veneno que utilizan las comunidades indígenas para echarlo al agua y paraliza la musculatura de los peces, entonces los peces flotan, pero no solamente Es una- mueren los peces grandes, sino mueren los alevinos. Entonces, claro, no es la causa más importante, pero también es un contribuyente. Y así como tenemos déficit en la desnutrición crónica, tenemos déficit de lo que se llama el consumo de micronutrientes, que son pequeños elementos que son, por eso se llaman micro, porque existen pequeñas concentraciones en el cuerpo humano, pero que son vitales para una serie de funciones fundamentalmente metabólicas, enzimáticas, para el funcionamiento del sistema nervioso central. Entre ellos tenemos el hierro, por ejemplo, déficit de hierro, déficit de zinc, déficit de vitamina A, déficit de el complejo vitamínico C, del complejo vitamínico B, de la vitamina C. Más o menos hay 14 micronutrientes que son pequeñas cantidades, pero que son vitales para el funcionamiento. Eso se llama el hambre oculto, porque no se nota, ¿no? Y últimamente, doctor Montoya, hemos empezado a tener un fenómeno asociado al incremento de la pobreza y la inseguridad alimentaria, desnutrición aguda. ¿Qué significa desnutrición aguda? Que la gente no tiene que comer, que los niños no tienen que comer. La no desnutrición toman crónica. sus 3 alimentos diarios. Así es. Acabamos de ver algunos estudios que muestran de que más o menos la tercera parte de los peruanos no consumieron sus alimentos en las últimas 24 horas. Eso es un estado de inseguridad alimentaria severa, porque eso en un día, pero si se acumulan varios días, aunque sea en un mes, 7 días, eso especialmente en los grupos vulnerables tienen efectos deleterios. ¿Cuáles son los grupos vulnerables? Y hemos dicho, los que están creciendo. Claro. Porque no solamente uno crece en talla y en peso, el niño fundamentalmente lo que crece es sus órganos, y dentro de ellos un órgano fundamental, El cerebro. es el órgano que nos diferencia de todo el resto de la escala evolutiva, que es el cerebro. Y el cerebro fundamentalmente, todas las neuronas, que usted conoce muy bien como científico, se forman durante el embarazo, de tal manera que la gestación es una etapa fundamental de protección a la madre para que tenga un buen producto. Y también los primeros, el primer año y medio de la vida hasta los 2 años, por eso se habla de los 1000 primeros días de vida como los más importantes y lo que hay que protegerlos como parte de la política de Estado. Para darle un ejemplo de alguna manera de la irresponsabilidad con la cual manejamos este tema como políticas de Estado, se dio una ley para la fortificación múltiple del arroz, porque el arroz es un producto de consumo masivo en el Perú. Dice el Perú somos un país arrocero. La idea era agregarle 14 micronutrientes al arroz. Se dio la ley, hubo una iniciativa de parte del Ministerio de Salud, se dio la ley en el Congreso de la República, pero desde hace 2 años esa ley no tiene reglamento y una exposición. Sin reglamento no funciona. Y sin reglamento no funciona. Entonces, hoy estamos frente a un gravísimo problema de que la gente, especialmente los más pobres, la gente que no está teniendo trabajo, no
no está teniendo ingresos, especialmente en las zonas urbanas, doctor. Antes se pensaba que la pobreza, la malnutrición y la desnutrición era solo un tema rural. Hoy los cordones alrededor de la ciudad concentran el mayor número de pobres en términos absolutos, pero también mientras que en el campo la gente tiene la forma de agenciarse cualquier comidita, aquí si la gente no tiene dinero no come. Y estamos teniendo desnutrición aguda. Estamos teniendo niños con desnutrición aguda, lo cual es volver a una situación africana, ¿no? Biafra, ¿se acuerda de Biafra? Esos niños que crecen, pero llega el momento que no comen y se adelgazan. O sea, tienen un bajo peso para su talla, ¿no? Ese es el indicador. Entonces tenemos... Sí, pues ese es un problema que se nota claramente a la vista que el Perú está malnutrido. Curiosamente, han venido venezolanos y se ve la diferencia en talla, por ejemplo. Así es, ¿no? efectivamente. Eso significa que los venezolanos han sido mejor alimentados. Porque yo leí hace unos 10 años un informe del Banco Mundial que decía que si los peruanos se alimentasen como los holandeses, serían igual a 1,85 m de promedio. Pero todo lo que nos falta. La potencialidad humana es la misma. La misma, claro. Es la misma, claro. En realidad... aquí no hay cuestión de raza. El genoma humano muestra que en términos raciales la diferencia es 0.000, usted sabe mejor que yo. Entonces, la diferencia está pues en la alimentación, en las condiciones. Las condiciones de vida que empiezan desde el embarazo, tienen un momento crítico los primeros años de la vida, no solamente desde el punto de vista del crecimiento físico, sino de la maduración de las funciones. Y también el estado anímico, el estrés, la ansiedad, todas esas cosas. Especialmente el desarrollo del sistema nervioso. Doctor, pero lo que me preocupa tengo la impresión que muy poca gente conoce estos temas y le da poca importancia a la alimentación. Incluso muchachos educados, yo conozco, he hecho un estudio en las universidades de los chicos universitarios que estudian como locos a la hora del examen, toda la noche porque la mañana tengo examen y hasta incluso están tan apurados que no toman desayuno para dar examen. Dar examen sin desayuno, ¿qué significaría? Claro. Evidentemente tenemos un tema gravísimo de educación nutricional. Tenemos algunas prácticas y costumbres inapropiadas. No obstante, contradictoriamente tenemos una de las cocinas más variadas y reconocidas por su sabor, ¿no? por la oferta culinaria que ofrece el país. Sin embargo, somos un país malnutrido. Es absolutamente contradictorio, ¿no? Parece que eso es más para el turismo que para los peruanos. Entonces, sí, tenemos un grave problema de conocimiento, de prácticas. Bueno, allí hay que lo responsable directo para mí es Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. Así es. Y también yo creo que es muy importante que el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de la Producción no solamente tengan preocupación por exportar productos, sino también para tener una agricultura, una ganadería sensible a las necesidades de los peruanos. Claro, por ejemplo, me hace recordar usted a la quinoa, un alimento nutritivo. Excelente. Y ahora que dicen hay que exportar, algunos campesinos en lugar de tomar la quinoa, la exportan y regresa la Coca-Cola, la Inca-Cola, el arroz. ¿He visto eso? Dejan de comer lo alimenticio, lo nutritivo, para venderlo que no tienen el valor nutricional que tiene, por ejemplo, la quinoa. Sí, falta de educación, falta de una política. Así es. Entonces estamos... y además muchas veces cuando estos temas se abordan de una perspectiva no de política para construir programas o intervenciones, sino se usan para, por ejemplo, bajarse al ministro, para condicionar al gobierno, en fin, para hacer de estos temas de controversia política, ¿no? Una pena. Es una pena. Una pena y francamente yo soy de la sierra, de Cotusco, La Libertad, y me da mucha pena al ver cómo evolucionan las cosas. Parece que fueran al revés, porque en mi época comía cuy, con papas, con trigo, algo había, pero ahora en lugar de papas y trigo, el arroz blanco que traen de la costa.
efectivamente. Y eso es un... Efectivamente, y los productos... ¿Cómo usted analizaría el efecto de este cambio cultural en un pueblo así? Bueno, lamentablemente, lo que llega de fuera no es siempre lo más nutritivo, ¿no? Claro. Llega lo Y más los comercial. fideos, Así es. esos fideos, hay un montón de fideos y Ajá. nada más. Por ejemplo, es impresionante, pero yo he trabajado mucho estos temas en comunidades indígenas amazónicas. Conozco prácticamente toda la Amazonía, el río Cenepa, el río Santiago, el Pastaza, el Morona, el Marañón. Y lo primero que yo hago cuando llego a un puerto de una comunidad, por ejemplo, en la provincia de Condorcanqui, cuya capital es Santa María de Nieva y tiene 3 distritos, Condorcanqui, el río Santiago y el distrito del Cenepa. Cuando llego a estos lugares, lo primero que veo es cómo está el puerto. Y lo que he encontrado en los puertos es fundamentalmente cajas de galletas, ¿Sí? De caramelos, envolturas de caramelos, Tremendo, tremendo. que contaminan, pero no solamente contaminan el ambiente, sino que empiezan a ser productos preferenciales para estas comunidades que antes se alimentaban de alimentos naturales, ¿no? Entonces estamos mal. Sí, estamos mal, No estamos hemos mal. progresado, lamentablemente. No hemos mejorado en esta cuestión alimenticia y culturalmente también, porque como usted señala, cuando uno va, la vez pasada, no la vez pasada, en el 85, fui a visitar Canta después de 20 años y me sorprendí, porque en lugar de tener el poncho y el sombrero, tenían una casaquita de plástico, todo friolento, brutal. Pero además en los alimentos ya no eran los de antes, eran pues el arroz, el fideo, Sí. todo lo que compraban en Lima ahí, y nada, no era más nutritivo que lo Así es. antiguo. Y en realidad no deberíamos tener los problemas que estamos teniendo porque somos un país grande desde el punto de vista territorial, megadiverso, ¿no? Con una diversidad de todo tipo, incluyendo posibilidades alimentarias. Y tenemos una población que no es relativamente tan grande. O sea, tenemos 32 millones de peruanos, pero en la India hay 1.400 millones de personas. Es un territorio que es solamente 2.5 más veces grande que el Perú. Ahí sí hay graves problemas para poder alimentar a toda la población. No debería ser un problema para una población relativamente pequeña, ¿no? No deberíamos tener... Lo que pasa es que creo que no hemos logrado construir políticas públicas sostenibles en el tiempo, porque cada vez que ingresa un gobierno, se cambia todo. Y cada vez dentro de cada gobierno que ingresa un ministro, se cambia todo. Entonces no tenemos sostenibilidad en las políticas, además de que muchos de los recursos terminan en manos de la corrupción, de manos mal usados o para hacer politiquería, ¿no? Y poder conseguir votos y no necesariamente para que vaya al quien más lo necesita, al más vulnerable y a aquel que, como usted empezó su programa, debería ser objeto de prioridad y de consenso para tener políticas claras, que son los niños. Porque como usted dice, lo que son los niños hoy será lo que tu país es en 30 años. Muchas gracias, doctor. Doctor, le Tavera. agradezco a usted la oportunidad de dirigirme a su público. Estimados amigos, como lo ha señalado claramente el doctor Mario Tavera, nosotros tenemos un país que es el reflejo de la que ha sido nuestra niñez. Nuestro equipo de fútbol, que tiene problemitas, la gente culpa pues al entrenador, no sé cuánto. Yo les he presentado hace poco una foto que tomé hace 20 años de cómo se alimentaba unos jóvenes, unos niños en una escuela pública. Un arroz, una papita, una lechuga. Ese era su plato. Y esa es pues, la clase popular que ahora están jugando fútbol. Con eso no se puede esperar mucho. Pero no solamente es el cuerpo, sino también el cerebro. Eso por sobre Como todo. que Capital humano, que es si nosotros hoy queremos- el capital más y importante. si nosotros queremos sentirnos realmente orgullosos, yo no sé cómo se puede sentir orgulloso un hombre de dinero, con mucha plata, como se dice, cuando su país, desde el exterior, lo ven malnutrido, con mala cultura alimenticia,
no me podría yo sentir orgulloso, no me siento orgulloso. Por eso es que es necesario cambiar todos, no solamente los políticos, sino todos nosotros debemos valorar las cosas por lo que sirven a nuestra salud, a nuestro futuro, porque además, como lo decimos siempre, es ciencia es conocimiento, y sin ciencia no hay futuro. Hasta un próximo programa. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.